Hasta en el mercado nos quieren cobrar más. Y tenemos que decirle, señora, soy peruano por si acaso. Yo me escondo en la esquinita, ya todo acordaron el precio, después de ahí yo salgo. Aparece mi bella. ¡Hola! Y el señor está así con los ojos sorprendidos. ¿Por qué yo le di ese precio? Le hubiese dado más caro. Entonces solamente se dedican a la familia y quieren ser amas de casa. Entonces eso para mí es totalmente extraño porque nunca he estado con alguien con ese pensamiento. Y yo no quiero trabajar, porque ellos están así como, no, por el crédito estaremos juntos, no podemos divorciarnos porque tenemos crédito por ese depa. Una mujer que trabaja siempre está molesta y ya es como el esposo se convierte a una cosa que no es importante. Como un mueble, una pintura. Sí, el esposo ya va a ser nadie, como un así vago que está por la casa. Ah, ya estás, todavía estás aquí, ¿no? Ah, ya. A mí me hace feliz ser ama de casa y yo, o sea, no importa si mi esposo gana mucho o poco, porque es más prestigioso tener una esposa, ama de casa, pero inteligente, ¿no? Por eso también en Rusia hay mucha competencia. Hay mujeres que no quieren trabajar, pero igual todas estudian, porque hay mucha competencia. Metió animales al trasero, amor. Ya lo lavamos después, tranquilo. Animales al trasero, ¿qué no entiendes de lo que te estoy diciendo? Amor, sucede, siéntate. Amor, la naturaleza, la madre naturaleza. Friegues con tu madre naturaleza. Hasta que se me meten los animales. La madre naturaleza. Ya, amorcito, cuéntame. ¿Cuál es la desventaja principal? La razón por qué no recomendarías a ningún peruano estar con una mujer rusa. Bueno, la primera desventaja, bueno, que me ve en la cara de millonario. Lamentablemente, esto sucede y creo que les va a suceder a muchos de ustedes cuando estén con una rusa blanca, es rubia. Pero lamentablemente en este continente, creo yo, cuando ven una mujer con esas facciones, con esas características, piensan que el hombre es millonario o que el hombre tiene mucho dinero. Y la verdad es que no necesariamente es así. No necesariamente es así. Y eso sucede, es una gran desventaja, porque hasta cuando vamos, imagínate, cuando vamos a comprar cualquier cosa hasta en el mercado, ¿no? Hasta en el mercado nos quieren cobrar más. Y tenemos que decirle, señora, soy peruano por si acaso, y ella también es peruana, ya es peruana, ¿no? Ya se nacionalizó. Y la señora como que se quedan así medias avergonzadas y dicen, ah, ya, entonces te doy este precio casero. Pero igual sucede con los taxis. ¿Con qué más ha sucedido a ti? Cuando te han visto en la calle, cuando... Sí, bueno, debo admitir que sí es verdad, siempre nos quieren cobrar mucho. Por esta razón, cuando él se va para negociar, yo me escondo en la esquinita y después cuando ya él negoció, ya todo, acordaron el precio, después de ahí yo salgo. Aparece mi bella. ¡Hola! Y el señor está así con los ojos sorprendidos. ¿Por qué yo le di ese precio? Le hubiese dado más caro. Eso hacemos mucho con los taxis, ¿no? Sí, no solamente los taxis. O en el mercado. Sí, y la gente después, yo veo la decepción en sus ojos. ¿Por qué nos dieron un precio muy bajo? Podrían aprovecharse más. Sí. No, y es lamentable porque eso creo que sucede con todo mundo, con todo tipo de turistas. ¿Cuál es la siguiente desventaja para ti? Que por el hecho de su cultura quieren ser amas de casas, no quieren trabajar. Y esto no generalizo a todas las rusas, sino a la mayoría de rusas, que obviamente han sido criadas para que la familia pueda ser la primera opción y la prioridad. Entonces solamente se dedican a la familia y quieren ser amas de casa. Entonces eso para mí es totalmente extraño porque nunca he estado con alguien con ese pensamiento. Sí. Bueno, amorcito, ya te dije muchas veces, ahorita te voy a aclararlo por la milésima vez. No es verdad, no es cierto. Las rusas sí trabajan. El hecho que yo no quiero trabajar no es que porque soy rusa. Mi mamá ha trabajado toda su vida, mi abuela también. Todas las rusas trabajan. Mi cultura es diferente porque yo hasta los 22 años terminé la universidad, yo viví en Rusia, después me mudé a Turquía. Y en Turquía, o sea, ustedes saben, hasta los peruanos que viven en los países diferentes, ya la mente cambia. Ya tú no eres una persona de Perú, porque tú ya viviste en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, ya eres otra persona, ya tienes otra personalidad y otra cultura, ya no eres ciudadano peruano, ya eres el ciudadano del mundo, es diferente. Hay dos tipos de matrimonios. Cuando se casan y mujer trabaja y hombre trabaja.
¿cómo hacen? Agarran un crédito para departamento, agarran un crédito por 10, digamos 15 años y están esforzándose, trabajando, pagando este crédito y finalmente cuando ya terminaron de pagarlo, ellos deciden divorciarse y cada uno agarra su parte y ya, porque ellos están así como, no, por el crédito estaremos juntos, no podemos divorciarnos porque tenemos crédito por ese depa. Pero cuando una mujer no trabaja, entonces ya ella puede inspirar a su esposo, recibirlo bien, ser más amable, cuidarlo, ¿no? Porque una mujer que trabaja siempre está molesta y en primer lugar, para una mujer que trabaja siempre van a estar los hijos. Después ella misma, después los perros, gatos, el esposo ya, último puesto. El peor que el perro. Sí, ella primero No va existe. a pensar cómo alimentar a su perro, a sus hijos, el esposo ya después. Que se alimente solo. Sí, ya es como el esposo se convierte a una cosa que no es importante. Como un mueble, una pintura. Sí, y por eso muchos hombres dicen que Sí, he escuchado eso. tienen miedo de tener hijos porque dice, ahorita van a aparecer hijos, para su esposa lo más importante van a ser los hijos. Los perros y esposo ya va a ser nadie, como un así vago que está por la casa, ya estás, todavía estás aquí, ¿no? Ya. Y entonces algo así, por eso yo no quería una familia así. Mi mamá trabajó toda su vida y sigue trabajando. Y yo no quería una vida de mi mamá así como siempre trabajar, siempre toda la vida en la oficina. Yo quería ser una mujer diferente, yo quería ser ama de casa, recibir a mi esposo bien y tener una buena relación. Yo quería cocinarle, atenderlo, siempre recibirlo con amor. Yo no digo que yo estoy contra de las mujeres que trabajen, que hagan todo lo que les haga feliz. A mí me hace feliz ser ama de casa y yo, no importa si mi esposo gana mucho o poco, me importa el hecho de poder recibirlo bien, de cocinarle, de ver su sonrisa cuando él regrese y le doy algo rico. Por ejemplo, sus fideos a la huancaína con langostinos, una comida especial peruana. Eso me hace feliz, ver su sonrisa, ver el brillo de sus ojos. Cuando él se siente amado y atendido, eso me gusta, eso es lo que me da fuerza para levantarme cada día y sentirme feliz. Yo terminé la universidad, yo estudié 5 años contabilidad en Rusia, de ahí también hablo 5 idiomas, hablo turco, inglés, español, también, ruso. También, comercio exterior. Sí, aquí estudié en ADEX, comercio exterior. No es que yo no estudié, por eso quiero ser ama de casa, no. Y también quiero decirles que, por ejemplo, también en otros países existe que un hombre, por ejemplo, puede casarse con una mujer y ella puede ser ama de casa, pero él igual elige. Él no va a casarse con una mujer sin educación. Él quiere una ama de casa, pero quiere que ella hable muchos idiomas y que termine la universidad, porque es más prestigioso tener una esposa ama de casa, pero inteligente, ¿no? Por eso también en Rusia hay mucha competencia. Hay mujeres que no quieren trabajar, pero igual todas estudian porque hay mucha competencia. Bueno, yo creo que las mujeres hagan lo que les haga feliz, así de simple, y que nadie juzgue si el hombre trabaja o no trabaja, o la mujer trabaja o no trabaja. Si son felices así, ahora cada uno tiene una forma de expresarse y llevar la vida y la familia de diferentes maneras, así que va a depender de cada uno. Si uno acepta algo es porque también es feliz, ¿no? A ver, ¿qué otra desventaja más? Ya, el tema de la inseguridad para con ella. Y eso es, no sé si solamente sea porque ella vive en Perú o porque estamos en Latinoamérica, pero obviamente que una peruana se mueva en Latinoamérica es más seguro que una extranjera se mueva en Latinoamérica, porque ya sabe cómo tratar con la gente, ya sabe cómo hacer las cosas, con quién hablar, a dónde ir, si necesita una cosa, otra cosa. En cambio con ella necesito que tenga más cuidado, que esté más atenta, me preocupa mucho su seguridad. Obviamente nosotros como peruanos nos cuidamos en todos lados, ¿no? Sabemos a dónde nos metemos, pero en el caso de ella cualquier cosa, o que tome un mal taxista, o que se encuentre alguien, algún loco en la calle, ¿no? Entonces estas cosas me dan un poco de miedo. Igual trato de manejarlo esto y siempre de enseñarle de todo a ella para que pueda cuidarse sola en la calle. No sé cómo ves este tema de la seguridad en la calle contigo, qué otras inseguridades puedas tener.
Bueno, me incomoda mucho que tengo que esconder mi celular después de que me atacaron una vez, pero pude defenderme y entonces no me llegaron a robar. Pero de ahí es como o salgo sin mi celular o siempre lo escondo. Yo estaba acostumbrada, por ejemplo, en Rusia, en Turquía, salir con mi celular y tranquila, estar en la calle y normal, ¿no? No pasa nada, nadie te va a robar, nadie va a arriesgar su vida, su libertad por un celular y después entrar a la prisión. O sea, nadie quiere eso. Las leyes son más duras. Yo no sé, de verdad, no sé cómo son las leyes allá, pero te digo que en la calle es muy seguro, nadie te va a robar un celular, porque, o sea, se puede comprarlo y para qué arriesgarse por un celular. A la gente le importa mucho, creo que su reputación. O sea, ¿cómo que le importa mucho su reputación? Aquí ¿tú crees que no? Bueno, si roban tanto, creo que no les importa, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Bueno amigos, estos han sido algunas de las desventajas de estar con una rusa, y no necesariamente con una rusa, creo que de cualquier nacionalidad distinta a la de este lado del mundo. Así que ya saben,